Bien, este tema nuevo que vamos a trabajar está muy relacionado con lo que hicimos cuando trabajamos con radicales. ¿Por qué? Porque con radicales teníamos que trabajar de manera exacta, no podíamos calcular cuánto valía el radical, entonces al final el radical lo tratábamos como si fuera una cosa que es una incógnita. Entonces, lo que va a pasar ahora es que vamos a trabajar con expresiones algebraicas. Ustedes ya saben que una expresión algebraica contiene letras, números y signos de operaciones y que solamente se pueden sumar y restar los términos semejantes. ¿Sí? Esto nosotros lo trabajamos el año pasado, ¿se acuerdan cuando trabajamos propiedades de las potencias? Y vimos que solamente se pueden sumar o restar los términos que tengan la misma parte literal. Y la misma parte literal incluye la potencia. O sea, si yo tengo 2x más 5x, esto va a ser 7x porque es exactamente lo mismo con la misma potencia. En cambio, x cuadrado más 3x no puedo hacer nada, lo tengo que dejar así. Si tengo 2x cuadrado menos x cuadrado, esto me va a dar una x cuadrado o solamente x cuadrado. Y en este caso, por ejemplo, que tengo variedad, esto lo voy a poder restar con esto y esto de acá con esto de acá. O sea que me va a quedar 2x menos x es una sola x y 5x cuadrado más 3x cuadrado son 8 positivo x cuadrado. ¿Qué pasa si tengo una división? Puedo tenerlo escrito así o escrito con la línea de fracción, ya saben que es lo mismo. Y lo que va a pasar es que los números los divido normalmente con los números. Hago o simplifico, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si tengo 2, 1, no puedo hacer nada. X cuadrado, y cuadrado, no puedo dividir las letras, ¿sí? Para las letras voy a usar propiedades, como usábamos el año pasado. Entonces acá, por ejemplo, voy a simplificar el 1, acá va a haber un 1 y acá va a haber un 3. Y acá, como tengo x cuadrado dividido x, esta se me va a ir y acá me va a quedar a la 1, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Es como si yo hiciera x cuadrado dividido x. Me queda x a la 1, que es lo mismo que tener una x arriba, ¿sí? Si yo tenía multiplicación, multiplicaba los números con los números, 5 por 3, 15, x por x cuadrado, x cubo, utilizando propiedades. Todo esto de las propiedades lo tienen que recordar del año pasado. Si no recuerdan las propiedades de las potencias, las buscan, ¿sí? Acá, una cosa que hay que recordar es si yo tengo x sobre 2, es lo mismo que tener un medio x. Y si tengo 2x sobre 3, es lo mismo que tener 2 tercios x, ¿sí? 3 y cubo por z, no puedo cambiar nada, ¿no? Estos son todos ejemplos de cosas que tenemos que recordar. 3 y cubo por z lo tengo que dejar así, no tengo nada más para hacer. No puedo juntar las y con la z, no tienen la misma base, no tengo nada para hacer, ¿sí? Veamos un poquito más. Producto de binomios. Nosotros ya hicimos producto de binomios. Un binomio es algo que es una expresión que tiene dos términos, ¿sí? Y nosotros, ¿se acuerdan que hicimos, por ejemplo, raíz de 2 más 1 por 5 raíz de 3 menos 2? ¿Se acuerdan que esto nosotros lo realizamos? ¿Y qué hacíamos? Una distributiva, la cual yo dije, entre comillas, todos contra todos, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque acá no tengo otra opción, porque acá adentro no lo puedo sumar, esto de acá adentro no lo puedo sumar. Entonces, lo que se hace para resolver este producto de dos expresiones que tienen dos términos cada una es hacer una distributiva doble o todos contra todos, como le digo yo. Este por este, este por este, este por este y este por este. ¿Sí? Entonces me va a quedar 3 por 8, 24, 3 por 5x son 15x, x por 8 son 8x y x por 5x son 5x al cuadrado. Ojo acá, x por x es x al cuadrado. Recordar y grabárselo a fuego en el cerebro que x más x es 2x y que x por x es x cuadrado, ¿sí? Esto es, pero vital.
Entonces, una vez que llegamos a esto, 24 más 15x más 8x más 5x cuadrado, voy a sumar los términos semejantes, ¿sí? Entonces, me va a quedar 24, porque no lo puedo sumar con nada. 15 más 8 me va a quedar 23. 23x y 5x cuadrado. Y esto que me quedó acá tiene 3 términos, entonces como binomio es algo una expresión que tiene 2 términos, trinomio es una expresión que tiene 3 términos. Veamos otro ejemplo. Hago 5 por 6, 30. 5, ya. 5 por menos 4, menos 20, por menos 4x, menos 20x. 2x por 6 son 12x y 2x por menos 4x son menos, ojo con esto, 8x cuadrado. ¿Por qué? Porque más por menos, menos. Ojo los signos, lo anoté acá. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Entonces me queda 30, menos 20 más 12 es menos 8x y las menos 8x cuadrado que me quedaron. Es un trinomio el resultado también, porque tiene 3 términos. Acá tengo más ejemplos aún. 4m por 5m me quedan 20m al cuadrado. 4m por 3p, acá voy a hacer 4 por 3, que es 12. Esto me va... Ay, no. Mira, me confundía el signo. 4m por menos 3p. Ojo con este menos. Acá me va a quedar negativo. ¿Por qué? Porque tengo positivo y negativo. 4 por 3 es 12. M por P lo tengo que anotar así porque no tengo opción de cómo anotarlo de otra forma. Si hago, ahora me falta P por 5M, me queda más 5PM o MP, da lo mismo el orden, y P por menos 3P me va a quedar menos 3P al cuadrado. Entonces, voy a resumir los únicos términos semejantes que tengo acá. No sé si se dan cuenta que este término y este término son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque PM y MP es lo mismo el orden y entonces tienen la misma parte literal porque están a la 1, no hay nada raro. Entonces, yo pondría 20m al cuadrado menos 12 más 5 me va a dar menos 7 MP menos 3p cuadrado. Y ahí termina la cuenta, ¿sí? No puedo hacer más nada porque no lo puedo sumar. Veamos este otro ejemplo. 3y por 8 me queda 24y. 3y por 6y me queda más 18y al cuadrado. Y después tengo 5y al cuadrado por 8 me va a quedar 40y al cuadrado. Y 5y al cuadrado por 6y me va a quedar 30y al cubo, ¿sí? Porque acá tengo y con y cuadrado. Entonces, estas dos las voy a sumar, son 58y cuadrado más 30y al cubo, y acá tengo 24y. Y ahí termina mi cuenta. ¿Queda claro? Es lo mismo que venimos haciendo con raíces y de encima es más fácil porque cuando teníamos las raíces teníamos que hacer un montón de cuentas. Entonces se supone que esto les tiene que salir bastante rápido. Lo mismo va a pasar cuando tenga el cuadrado de un binomio. ¿Se acuerdan que cuando teníamos raíces, por ejemplo, raíz de 2 más 3 raíz de 5 al cuadrado, yo tenía que hacer cuadrado de un binomio? El cuadrado de un binomio lo podía hacer de esta forma, escribirlo como que es el producto de lo mismo 2 veces y hacer todas las distributivas, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, que en este caso, por ejemplo, y más 8 al cuadrado me queda y por y cuadrado, y por 8, 8y, 8 por y, 8y, 8 por 8, 64. Y después sumo esto con esto, que son 16y, y el resultado vendría a ser este que está en el cuadradito de acá.
por favor, no distribuyan el cuadrado, no me pongan esto, porque me dan ganas de arrancarme los ojitos, ¿sí? Entonces, la potencia no es distributiva con respecto de la suma, entonces i más 8 al cuadrado, como ya vimos acá, no es i cuadrado más 64. Entonces, esto, por favor, no, not in a million years. Lo que sí pueden utilizar es la fórmula, ¿sí? ¿Se acuerdan que la fórmula del cuadrado de un binomio es el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado? Si lo pensamos de esa forma, el primero al cuadrado sería i cuadrado, 2 por el primero por el segundo sería 2 por i por 8, que es 16i, y el segundo al cuadrado es 64. Para muchos es mucho más fácil hacer la fórmula, para mí es mucho más fácil hacer la fórmula, pero hay muchos de ustedes que la fórmula les parece algo mecánico que no se entiende y entonces prefieren hacerlo manual. No hay ningún tipo de problema. Acá tenemos otro ejemplo en el cual en el medio tenemos un menos, entonces tienen que prestar atención a los signos. Lo mismo nos pasaba con las raíces. Tengan en cuenta que es muy parecido lo que estamos haciendo. Entonces, acá esto yo lo puedo escribir como 2x menos 9 por 2x menos 9, obviamente que todo entre paréntesis, y hacer toda la distributiva. 2x por 2x es 4x al cuadrado. 2x por menos 9 es menos 18x. Menos 9 por 2x es menos 18x. Y menos 9 por menos 9 es positivo 81. Entonces, cuando hago la cuenta, menos 18 me da menos 36 y me queda como lo que está acá dentro del cuadradito. Lo mismo que les dije con respecto a la fórmula pasa con esto. Acuérdense que cuando tengo un menos en el medio, el único signo que me cambia a menos es este, ¿sí? Porque como menos por menos es más, me va a quedar acá positivo, pero el del medio me va a quedar negativo, ¿sí? Otros ejemplos, estos ejemplos que tenemos acá son este tipo de doble distributiva llevadas a ecuaciones, que eso es lo que vamos a trabajar. Más que nada en esta unidad vamos a estar trabajando con ecuaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver esta ecuación? Es primero trabajar con este lado de la ecuación y hacer toda la distributiva. X por x, x cuadrado. X por 3, 3x. 1 por x, x. Y 1 por 3, 3. Una vez que tengo esto resuelto, sigo trabajando con normalidad. Por ahora ustedes no saben resolver ecuaciones que tengan x cuadrado y x, pero acá las x cuadrados se van, porque cuando yo paso esta x cuadrado de acá restando, se me van a tachar y de este lado me van a quedar 3x más x, que son 4x, más 3. X cuadrado menos x cuadrado, chau, 0. Y entonces me queda 4, paso el 3 restando, 4x, o sea que me queda 4 menos 3, 1 dividido 4 es un cuarto. Siempre pongan los resultados como fracción, nunca como decimal. Podría ser en este caso 0,25, pero traten de no ponerlo como decimal porque si no empiezan a redondear. Cuando tienen un decimal que no es periódico o algo así, lo redondean y prefiero que no, ¿sí? Miren esto, acá tenemos otro ejemplo. X por x, x cuadrado. X por menos 3, menos 3x. 1 por x, x. 1 por menos 3, menos 3. Y acá tengo un cuadrado de binomio que tengo el primero al cuadrado, menos 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y acá tengo una distributiva común, 2x por x son 2x al cuadrado, 2x por menos 4 son menos 8x. Este cuadrado de binomio lo hice muy rápido, si quieren lo que pueden hacer es hacerlo en un cálculo auxiliar. Lo hacen acá, lo resumen al máximo posible y después lo ponen. Eso está bueno porque les evita errores dentro de la ecuación y les queda más prolija la ecuación en sí. Entonces, ahora voy a juntar las x cuadrado con las x cuadrado, ¿no? Acá me queda 2x cuadrado. Y todo lo que tiene x
las X con las X con las X. O sea, tengo menos 3 más 1, menos 2, menos 4X. Y a los números con los números tengo menos 3 más 1, menos 2. Y acá resumí un poco lo que tenía. Acá voy a juntar todo lo que tiene X de este lado, 2X cuadrado menos 2X cuadrado menos 4X, y este menos 2 lo voy a pasar para allá, menos 8 más 2. Esto se me va y me queda menos 4X igual menos 6. X es igual a menos 6 sobre menos 4. X es igual a 3 medios. ¿Sí? Este tipo de ecuaciones es lo que vamos a hacer primero. Estas son las que vamos a hacer después. En la primera parte de la guía que vamos a trabajar con este tipo de ecuaciones, ¿sí? Y también vamos a trabajar con ejercicios que involucran el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces acuérdense, porque va a haber ejercicios en los cuales ustedes tienen, por ejemplo, x más 3 y acá tienen 2x menos 1 y tienen que hacer, y esto les da, no sé, 20. Y entonces hacen una ecuación para encontrar el valor de x con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Acuérdense del teorema de Pitágoras, que es importante. ¿Sí? Entonces con esto podemos trabajar en la primera parte de la guía.